Recording in progress. Om Namo Narayanaya. 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 Om Namah Shivaya. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Aquí retomando con los satsang de los domingos. Y estamos entrando en un mes muy especial, en el cual celebramos el advenimiento del Señor Jesús, la Navidad. Y vamos a sintonizar estos próximos 3 domingos que tendremos, este y 2 más, antes del 24 de diciembre, para, honrar esta presencia divina en la forma de Jesús, como lo hacemos siempre en yoga, donde, honramos todos los aspectos de la divinidad. Y en este caso nos toca a Jesús, y vamos a preparar para ese momento especial. Vamos a seguir palabras de Swami Shivananda de Senda Divina, que lo estamos leyendo habitualmente, este diccionario de la A a la Z, donde están sintetizados los más de 300 libros de nuestro maestro Swami Shivananda. Creo que vamos por la D, por ahí, pero vamos a adelantar ahora para traer el capítulo de Senda Divina Jesús, para ver las palabras tan preciosas que tiene nuestro maestro, en la cual toma un aspecto de Dios dentro de otra tradición, pero lo toma como suyo. Eso es lo que tiene el yoga de grande, ¿no? Donde podemos escuchar hablar por un maestro de yoga de la misma manera que hablaría de Krishna, de Rama, de Shiva, tomando un aspecto de la divinidad en otra tradición. Vamos a comenzar con esta lectura preciosa, y es el capítulo Jesús, y así empieza. Shivananda dice: hace 2000 años la divinidad se encarnó en este planeta para mostrar a toda la humanidad el sendero glorioso que conduce a la vida eterna, pudiendo vivir realmente la vida divina sobre esta tierra. Así es como comienza Jesús, como comienza Shivananda, hablando de Jesús como la divinidad. La divinidad se encarnó. Aquí ya empieza con el más alto concepto, ¿verdad? A veces desde los ambientes de yoga se habla de Jesús como un maestro, ¿no? Por supuesto que Jesús fue un maestro, pero fue mucho más que un maestro, fue un avatar. Por eso dice: la divinidad descendió. Eso es lo que quiere decir avatar, que ahora lo vamos a analizar con otra palabra que nos va a hablar Shivananda, ¿no? Dice Shivananda: Jesús no era un ser humano ordinario, era el poder y el amor divinos encarnados en este planeta con un propósito especial y divino. Su advenimiento tuvo como finalidad cumplir el plan divino para este mundo. Y aquí usa otra palabra muy preciosa, que usamos para avatar, ¿verdad? Advenimiento. Justo estamos en la tradición católica, cristiana, en el tiempo del Adviento, que son 4 domingos antes, o 3 domingos, o 4 domingos antes del 24 de diciembre, que se celebra el nacimiento o el advenimiento. El advenimiento es una preciosa palabra, muy
adecuada para hablar de un avatar. Decimos que el avatar no nace ni muere, sino que viene y se va, llega y se va. Eso es lo que quiere decir la palabra avatar, ¿no? No quiere decir llega, sino desciende. El avatar es la divinidad que encarna en la tierra para acercarse al ser humano y elevarlo, ¿no? Avatar significa ava, el descenso, quiere decir descenso, para utara, el ascenso. Avatara es esa combinación de ava, descenso, quien desciende, la divinidad. ¿Para qué? Para que el humano pueda ascender. Por eso no decimos que nace ni muere, porque lo eterno, que es un avatar, que es la divinidad, no puede tener un nacimiento ni una muerte. Lo eterno siempre existe. Entonces, podemos decir que en un aspecto absoluto nosotros tampoco no nacemos ni morimos. En el aspecto de alma unida al divino, en ese aspecto no existe también para el humano nacer y morir. Por eso una buena palabra es una persona, podemos decir, encarnó, o en el caso nuestro es reencarnar y parte, ¿verdad? Partimos, que en realidad nadie muere, sino en el caso nuestro tenemos un nacimiento que le llamamos reencarnación, porque tenemos que ir perfeccionándonos vida a vida, hasta que reconocemos en realidad que no hubo ni nacimiento ni muerte, y logramos ese estado de inmortalidad. En el caso de un avatar, bueno, es muy lindo usar esta palabra advenimiento. Entonces, así dice Jesús, ¿verdad? Dice, su advenimiento tuvo como finalidad cumplir el plan divino para este mundo. Podemos decir que es el avatar último, el más reciente, digamos, ¿no? El anterior a él fue el Buda, anterior al Buda fue Krishna, anterior a Krishna Rama. Esos son los avatares en formatos más humanos, más antropomórficos. Hubieron anteriores, pero el Cristo es, podemos decir, la última versión, lo que nos viene a traer Jesús, que es la cristificación, que es ese estado de, podemos decir, iluminación o de unión con el Padre, ¿verdad? Que todos tenemos en potencia. Entonces dice, su advenimiento tuvo como finalidad cumplir el plan divino para este mundo. Su manera de actuar y su propia vida así lo demuestran. El momento y la forma del nacimiento de Jesús, por supuesto que usamos la palabra nacimiento también, revelan una profunda ley espiritual, el momento y la forma. Jesús no nació en un gran palacio, no nació de padres adinerados ni cultos. Aquí voy a poner una pequeña paréntesis para este concepto. En realidad, según algunos escritos que nos traen mucha información sobre los ancestros de Jesús, que eran los esenios, ¿verdad? Se sabe que Jesús en realidad no venía de familias, digamos, pobres. Él eligió la pobreza por un mandato. Esto lo recogemos de uno de los textos que a mí me encanta siempre compartir, que son los escritos de la beata Ana Catalina Emmerich, una beata que nació el mismo día de nacimiento de Swami Shivananda, un 8 de septiembre de 1774, y ella tuvo, bueno, revelaciones muy poderosas, era llevada a la época y el tiempo de Jesús. Hemos dedicado varios satsang y lecturas a ello, y en este caso en específico, ella fue llevada por la Virgen María y por el Cristo mismo, ¿no? Para traer más información sobre la vida de Jesús, que no nos hablan tanto los evangelios, nos dan muy poca información respecto de eso, nos da la enseñanza central, por supuesto, pero no nos da información hacia atrás. Y Ana Catarina especialmente revela algo muy interesante, ¿no? Sobre los esenios y sobre la familia en la cual
decidió encarnar Jesús, que era la tribu de los esenios, dentro de los judíos. Y nos dice esto Ana Catalina, ¿verdad? De los padres de María, que iba a ser la madre de Jesús. Dice, los padres de Ana, los padres de María eran Ana y Joaquín, ¿verdad? Acá está hablando de los padres de Ana, eran más bien ricos. O sea que Jesús venía de una familia o de un linaje de gente con riqueza material, ¿no? Los padres de Ana eran más bien ricos, tenían mucho ganado, ahí la riqueza se medía principalmente en ganado, hermosos tapices, notable menaje y siervos y siervas. Dice Ana Catalina, no he visto que cultivasen campo, pero sí que llevaban el ganado al pastoreo. Eran muy piadosos, reservados, caritativos, sencillos y rectos. A menudo partían, y esto es una cosa muy importante, muy poderosa, ¿no? Que es el secreto de la abundancia, ¿verdad? A menudo partían sus ganados en 3 partes. Daban una parte al templo, a donde lo llevaban ellos mismos y que eran recibidos por los encargados del templo. La otra parte la daban a los pobres o a los parientes necesitados, y la tercera parte la guardaban para sus necesidades. O sea que de sus ingresos daban mucho más que el diezmo bíblico, ¿no? Que es también algo que sabemos dentro de la tradición védica, que todos debemos dar un diezmo, una décima parte de lo que nos ingresa para ayudar a otros en caridad, y eso a su vez va a ser una gran ayuda para nuestra abundancia también material y a nivel de mérito espiritual, ¿no? Pero ellos daban mucho más. Daban más que el diezmo, daban la tercera parte al templo, otra tercera a los necesitados, y se quedaban con una tercera, ¿no? O sea, daban mucho más que un diezmo, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? Decía, vivían muy modestamente y daban con facilidad lo que se les pedía. Por eso, dice Catalina, pensaba en mi niñez, el dar produce riqueza. El dar, el ser caritativo, produce riqueza. No es que se nos reduce la riqueza, sino que damos, incluso lo más importante, riqueza a nivel espiritual, ¿verdad? En forma de mérito, ¿no? Dice Catalina, se recibe el doble de lo que se da. Y dice, he visto que esta tercera parte que ellos se quedaban, ellos daban 2 tercios en caridad y se quedaban con 1 tercio, ¿no? He visto que esta tercera parte siempre se aumentaba y que muy luego estaban de nuevo con lo que habían regalado. O sea, ellos recuperaban esos 2 tercios por esta ley de la abundancia, ¿no? La ley del Lakshmi. Si uno retiene lo que recibe, en algún momento se dice que Lakshmi, que es la madre de la abundancia, también deja de dar. Pero si uno empieza a dar, por lo menos, dice Sivananda, del 2 al 10%, bíblicamente es el 10%, pero aquí vemos la generosidad de esta familia, ¿no? Entonces he visto que esta tercera parte siempre se aumentaba y que muy luego estaban de nuevo con lo que habían regalado y podían partir de nuevo su hacienda entre los demás. O sea que es interesante esto de que en realidad se dice que María había recibido incluso también herencia y tenían muy buena posición económica, y tenían riqueza, pero luego obviamente, y era una riqueza que también heredaba María, y por supuesto heredaría en Jesús, pero obviamente sabemos que vino el mandato, ¿verdad? En el momento que María iba a quedar embarazada, iba a dar luz a Jesús, que ese nacimiento, el mandato del ángel, ¿verdad?, que venía de Dios, de que ellos tenían que nacer en pobreza, ¿verdad? Y por eso eligieron el nacimiento que eligieron, en un establo, en las condiciones más simples, ¿verdad? Y eligieron renunciar a esa buena posición que tenían. Por lo tanto, se dice que tiene incluso más valor, incluso. Dice Shivananda. Jesús no nació de padres adinerados, ni tampoco nació a plena luz del día para que todos los hombres lo advirtiesen.
Jesucristo nació en un lugar tan sencillo y solitario como el rincón de un establo. Nació de padres humildes y pobres que no tenían nada de lo que alardear, esa pobreza que fue elegida, renuncia, ¿verdad? Excepto de su carácter sin tacha y de su santidad. Nació además en la oscuridad, en la oscura hora de la medianoche, sin que nadie lo advirtiese, la misma hora que nació Krishna, a la medianoche, y en las mismas condiciones. Krishna también nació en condiciones, siendo un príncipe, siendo un rey, nació en una prisión. Sabemos la historia de Krishna, y después el destino le eligió padres también adoptivos, ¿verdad?, que eran muy humildes, ¿verdad?, y también pastores, como en el caso de los padres de Jesús. Nació además en la oscuridad, en la oscura hora de la medianoche, sin que nadie lo advirtiese, excepto algunas personas buenas. Lo antedicho demuestra que el despertar espiritual le llega al aspirante que es perfectamente humilde, llano y pobre de espíritu. Aquí Shivananda saca ese mensaje. La cualidad de la humildad verdadera es uno de los fundamentos indispensables, a la que siguen la sencillez, la santidad y la renuncia a todo deseo de riqueza mundana y al orgullo del saber. En tercer lugar, de la misma manera que Cristo nació en la oscuridad sin que el mundo lo supiese, el advenimiento del Espíritu de Cristo tiene lugar en el interior del hombre, cuando se tiene una autorrenunciación y autoabnegación total. Ese es el nacimiento a la vida divina. Fue el secreto de ese nacimiento lo que hace tantos siglos Jesús explicó dulcemente al buen Nicodemo. El buen hombre no entendía lo que quería decir Cristo precisamente cuando enseñaba a Nicodemo que un hombre debía nacer de nuevo para alcanzar el reino de Dios. ¿Cómo puede ser esto?, preguntaba Nicodemo. Y fue entonces cuando Cristo explicó que ese nacimiento había de ser interno, no del cuerpo, sino del espíritu. Muy bonito concepto que está también en la tradición védica, ¿no? En la tradición védica se dice que hay que nacer 2 veces, ¿verdad? Y se le llama de hecho a los brahmines, que son los que son iniciados en la vida espiritual, se les llama los dvija. Dvija, ya significa nacidos, dvi, 2 veces. Dvija. Nacen primero en la vida, ¿verdad?, física, biológica, de parte de padre y madre, y después vuelven a nacer cuando son iniciados en la vida espiritual, y reciben el cordón sagrado, que es la iniciación. Por eso es muy bendito aquel aspirante que, opta por seguir un camino espiritual, por empezar a nacer nuevamente, se dice, la vida espiritual, y sigue una práctica, incluso es iniciado en un camino. Eso es lo que Jesús decía, que hay que volver a nacer para entrar en el reino de Dios, que hay que dejar atrás, lo antiguo, como él llamaba también y sus discípulos, el viejo hombre, para nacer a la vida espiritual. Un nacimiento espiritual interno tal es esencial para alcanzar lo supremo y experimentar la verdadera dicha. El modo en que Jesús vivió y enseñó fue simple, aunque sublime. Su manera de enseñar era extraordinaria. Jesús no era un estudioso académico, no podía alardear de títulos ni doctorados, no era un pandit o erudito. Sin embargo, sabemos que como era un avatar, nació con todo el conocimiento, por eso no necesitó un estudio formal, y sabemos que ya a los 12 años enseñaba en el templo, ¿no? Pero no tuvo un entrenamiento formal, porque ya tenía el conocimiento, ¿no? Dice, no se dedicaba a la oratoria grandilocuente ni a dar sermones eruditos desde un púlpito. Cuando hablaba, lo hacía brevemente y empleando pocas palabras. Sus expresiones eran breves, enérgicas y casi aforísticas, pero sus palabras vibraban con un poder extraordinario que no pertenecía a este mundo.
Las palabras de Jesús eran vitales y ardientes, ¿eh? Por eso hay que escucharlas y releerlas y estudiarlas una y otra vez, ¿eh? Esas palabras están reflejadas en los evangelios, ¿no? Se encendían hasta lo más profundo de la conciencia de quienes lo escuchaban. ¿Por qué razón? Cuando Jesús hablaba, sus santas palabras provenían de las profundidades de un amor ilimitado y de una compasión infinita y divina, que emocionaban una y otra vez a quienes las escuchaban, haciendo surgir en ellos un deseo poderoso que les consumía de hacer el bien a los hombres, de servirles, ayudarles y salvarles. Esta compasión por purificar, elevar y salvar a la humanidad constituye verdaderamente el sagrado corazón de Jesucristo. Ese amor avivaba sus palabras con una fuerza divina, que las hacía permanecer por siempre en los corazones de quienes tuvieron la fortuna de escucharle. Y todavía existe esa fortuna cuando nos ponemos a escuchar la palabra, ¿no? Dice, no hay, ahora subtitula el cristianismo, ¿no? No hay mucho de filosofía intrincada o de sadhana yoico en el cristianismo, y hay una razón para ello. Jesús tenía que tratar con pescadores de Galilea, los pescadores de Galilea, por lo que solo les dio preceptos morales y les mostró el modo de vivir rectamente, dejando aparte toda teoría filosófica abstrusa y sutiles investigaciones intelectuales. Jesús explicó al hombre cómo debía vivir, qué debía pensar, qué debía sentir y qué debía hacer. Para ello disfrazó incluso las más elevadas verdades de la vida espiritual con historias y parábolas sencillas, que incluso el hombre común podía captar y entender fácilmente. Revestida en forma de parábolas sencillas, la más profunda sabiduría de la vida espiritual era así expresada a los hombres a través de palabras dulces y benditas. Por eso se puede hacer una perfecta comparación, ¿no?, con las parábolas o la forma que enseñaba Jesús con la forma en que enseñan también en los Vedas, en las Upanishads, los grandes maestros también del yoga. Y podemos encontrar el mismo espíritu y al final encontrar que se habla de lo mismo. Jesús explicó la verdadera naturaleza de Dios, el hombre y el mundo en que éste vivía. Enseñaba a las gentes a cambiar su manera de ver las cosas. Les decía que si cambiaban su visión de la vida, de su aspecto material al espiritual, se darían cuenta de que el mundo que vivían era el reino de Dios. La voz de Jesús es realmente la voz del ser eterno, del absoluto, de Brahman. A través de ella se expresa la llamada de lo infinito a lo de lo finito a lo infinito. Perdón, de lo infinito a lo finito, pone Shivananda, ¿no? La llamada viene del infinito, y llega a nosotros para colocarnos de vuelta en el infinito. O del ser cósmico al ser individual. La llamada de Dios al hombre. Su voz divina es, pues, la misma voz que la de los Vedas y los Upanishads, que la del Corán, la del Zen Avesta o del Dhammapada, y de todas las escrituras sagradas de las grandes religiones del mundo. Fundamentalmente, el evangelio que él predicó es el mismo que expuesto en todos los libros santos. Es el camino de negar la carne y afirmar el espíritu, es el camino de crucificar al ser inferior para llevar a cabo la resurrección gloriosa del espíritu, la ascensión final hacia lo infinito y la trascendencia hacia lo divino. No es otro que el sendero de los Upanishads de expulsar el placer sensorial o preyas y aceptar el mérito religioso o shreyas, que es lo que es bueno. Es decir, de negar el anatman, que es el no ser, y vivir la vida en el atman, que es el ser. Jesús declara, no puedes servir a la vez a Dios y a Mamón, o sea, la riqueza o el mundo. En otras palabras, su enseñanza, que también se dice en yoga, decimos, no puedes practicar yoga y bhoga al mismo tiempo. Yoga es lo que nos lleva a la unión, en la cual tenemos que, renunciar a todo lo que es externo y sensorial únicamente y empezar a vivir más internamente, ¿verdad? Bhoga es el disfrute nada más que sensorial. No puede servir a la vez a Dios y a la riqueza.
En otras palabras, su enseñanza implica desapegarse a la vez que apegarse. Desapegarse de los objetos materiales de este mundo transitorio y apegarse al tesoro espiritual eterno del Atma, donde ahí viene y llega la verdadera felicidad, que no puede dar nada que existe en el mundo, ¿verdad? Cristo nos enseña así el gran sendero que va más allá de todo pecado y tristeza. Jesús fue la encarnación de sus propias enseñanzas. En él podemos contemplar la santidad, la bondad, la amabilidad, la misericordia, la dulzura y justicia perfecta. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Fue la encarnación de todo lo mejor, lo más sublime y lo más bello. Constituye el modelo o ideal más perfecto de la humanidad. Fue un filósofo, profeta, preceptor, reformador, por supuesto ya lo dijo al principio, un avatar, ¿no? Siempre practicaba cuanto enseñaba. Sobre la personalidad sublime de Jesucristo descansaba como un manto divino una pureza inmaculada y casi sobrenatural. Su vida fue una bella combinación de jnana, que es conocimiento, bhakti, que es devoción, y karma yoga, que es servicio. El ideal del desarrollo integral de la cabeza, el corazón y la mano hizo de su vida un modelo para que la humanidad lo imite durante toda la eternidad. Cristo era siempre consciente de su identidad inseparable con el Ser Supremo. Sin embargo, la devoción y amor profundos hacia Dios, hacia el Dios personal, también encontraban constantemente expresión en él en forma de oraciones, alabanzas y ensalzamientos. En su vida diaria, Jesús era la verdadera personificación del espíritu del Karma Yoga, que es el servicio. Su vida entera fue un continuo ministerio hacia los afligidos. Sus pies se dirigían solo hacia donde su ayuda fuese requerida. Si sus manos se movían, lo hacía solo en ayuda del afligido y del oprimido. Su lengua hablaba solo para proferir palabras suaves y dulces de compasión, consuelo, inspiración e iluminación. Con el solo brillo de sus ojos, yógicos y luminosos, Jesús despertaba, elevaba y transformaba a todos aquellos hacia quienes dirigía su mirada. Sentía, pensaba, hablaba y actuaba solo para el bien de los demás. Y en medio de todo ello, experimentaba consciente e ininterrumpidamente la frase: yo y mi Padre somos uno, que es el Aham Brahmasmi, de los Vedas. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, ¿no? Es ese estado de unidad, que a su vez no es algo solamente para ellos, ¿no? Jesús decía: ustedes lograrán cosas mayores que yo. Quiere decir, no es solamente para mí este estado de unión, es para ustedes. Lo mismo que dice la tradición del yoga, ¿no? Es algo que todos tenemos que realizar, pero mientras estamos todavía en dualidad, bueno, tenemos que entregarnos a Ishvara, a estos aspectos de Dios y seguir sus enseñanzas. Su vida fue la de un sabio en Sahaja Samadhi. En Sahaja Samadhi significa iluminación constante, sin interrupción. La vida de Jesús manifiesta un heroísmo silencioso, aunque supremo, ante la oposición, persecución e incomprensión más radicales. Él dio ejemplo de cómo el aspirante rechaza las tentaciones en el sendero espiritual. Muchos, antes del drama externo de la crucifixión, mucho antes del drama externo de la crucifixión, Jesús se había ya crucificado a sí mismo voluntariamente, aniquilando el ser inferior y viviendo una vida puramente divina. Jesús era el mismo Dios. La Sagrada Escritura nos lo recuerda una y otra vez. Sin embargo, ¿por qué tuvo que padecer tanta persecución y sufrimiento? ¿No podía acaso haber arrasado a sus enemigos con un simple ejercicio de su buena voluntad, de su voluntad divina? Sí, pero la encarnación suprema del amor, que era Jesús, deseaba que su propia vida fuese un ejemplo a seguir por las personas. Por ello se comportaba como cualquier otro ser humano, dando ejemplo al hacerlo así durante su corta y memorable vida del gran sermón que dio en la montaña. Es verdad que Jesús derramó
su sangre en la cruz por la redención de su pueblo. Mas ahora, desde su asiento eterno en el reino de Dios, su corazón divino y compasivo sangra aún más profusamente, pues la gente de su época ignoraba la ley y por ello erraron. Pero la gente del mundo moderno tiene ahora la luz resplandeciente de la vida y las enseñanzas de Jesús, que iluminan el sendero de la rectitud, y sin embargo caminan a sabiendas por el sendero de la oscuridad, la ignorancia, el pecado, el egoísmo, la sensualidad y la aflicción. Si su corazón misericordioso derramó su sangre por los pecadores ignorantes, ¿cuánto más no lo hará ahora por los pecados de quienes erran ignorando su luz? Dice Sivananda, estudia de nuevo los evangelios. Esto es una linda instrucción, ¿no? Para tener siempre presente, ¿no? Es un buen momento para releer, para reestudiar, y vamos a hacerlo en estos siguientes satsang. Vamos a tomar enseñanzas de Jesús, vamos a ir viendo diferentes aspectos para trabajar en los siguientes 2 satsang que nos quedan. Dice, estudia de nuevo los evangelios, medita en la forma resplandeciente, espiritual y divina de Jesús. Cuán dulce, cuán compasivo, cuán suave, cuán amable era. Sin embargo, no fue indulgente consigo mismo. Se alejó resueltamente de Satanás, no porque pudiese ser tentado, sino para darnos el ejemplo. Para finalizar, dice, estudia una y otra vez el sermón de la montaña, parte de los evangelios, ¿no? Medita sobre él. Escoge una tras otra las instrucciones del Señor y esfuérzate mes tras mes, diligentemente, en ponerlas en práctica. Así crecerás hasta convertirte en un digno hijo de Jesús. Así reencarnarás a Jesús en tu propio corazón. Hoy día hay muchas personas que siguen sincera y verdaderamente las enseñanzas del Salvador. Jesús se ha reencarnado en sus corazones para guiarte y conducirte hacia el reino de Dios, en donde tiene su asiento supremo. Que todos camináis por el sendero que Jesús estableció. Que todos seáis encarnaciones del sermón de la montaña. Que realicéis el reino de Dios dentro de vosotros mismos, aquí y ahora. Vamos a dejar unos segunditos ahora para que estas palabras resuenen en nuestro interior. Podemos colocar en nuestro corazón, si nos sintoniza la imagen de Cristo, de Jesús, o podemos conectar con cualquier aspecto de la divinidad, porque todos vienen de la misma fuente, de la misma origen y nos conectan con las mismas verdades. O simplemente silenciar. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvarukamiva vandhanan rityor mukshiyamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvarukamiva vandhanan rityor mukshiyamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvarukamiva vandhanan mrityormukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz.
Agradecemos a todos los maestros, Sombro, Sadhguru, Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar, que tengan hermosa semana y nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien, Om Om.